Bien, suponiendo ya que tenemos en nuestro conocimiento las herramientas básicas de CART, de árboles de clasificación y regresión, vamos a aplicar CART, la técnica tradicional, a nuestro problema de clasificación de depósitos a plazo fijo, depósitos a término. Recordando que nosotros queríamos básicamente predecir esta variable que estaba relativamente balanceada. Acá tenemos el balance. Recordemos un poco que la clase mayoritaria es la clase de no tienen depósitos a plazo fijo, pero fíjense que es un casi 53% contra 47%, están bastante bien balanceadas. Y vamos a ir directamente a ver cómo nos da primero un árbol muy sencillo. Y fíjense que en este caso lo llamé árbol de clasificación simple, porque si vamos al R, vamos a ver que le puse a propósito un complexity parameter igual 0, como para poder controlar la complejidad del árbol directamente con la cantidad de elementos que dejo que queden en cada uno de los buckets de los nodos terminales o en cada una de las decisiones que se toman. Estamos hablando de un dataset que tiene algo así un poquito más de 11.000 datos, por lo cual estos son números muy grandes y básicamente es de esperar que lleguemos a un modelo muy parsimonioso como este que está acá. Y veamos un segundo cómo es el modelo y vamos a ver que, fíjense que la primera variable de corte es si tiene o no tiene un crédito hipotecario. Y la segunda variable de corte es el saldo de las cuentas. Y fíjense que de alguna manera el árbol se las ingenia para separar por un lado los que tienen menos probabilidad, un 37%, a los que tienen una probabilidad relativamente más alta, 63%. Separa relativamente bien con muy pocas variables, pero no, es un árbol muy simple. Y si miremos bien, y esto es una de las gracias, de las ventajas de los árboles, que uno puede interpretar estas variables. Entonces, el hecho de que aparezca primero housing, créditos hipotecarios, te hace suponer a uno que es una variable importante y también debiera ser importante la variable saldo. Y de hecho, si vamos a hacer un pequeño análisis descriptivo, vamos a ver cuál es la relación entre housing y nuestra variable target. Perdón, acá me la pasé. Acá la tenemos. Y si miran el gráfico de mosaico, se ve que hay una relación bastante clara. No perfecta, ni mucho menos, pero se ve que los que tienen depósitos en general tienden a no tener créditos hipotecarios y al revés, los que tienen créditos hipotecarios tienen una mayor probabilidad, tienden a tener menos depósitos a plazo fijo. Así que parece razonable que haya agarrado esta variable. Y también si vemos la variable saldo, la variable balance, acá tenemos los que sí tienen depósito y los que no tienen depósito. Y si bien es una variable, como es de esperar, muy asimétrica a derecha, fíjense que está bastante corrida hacia arriba el caso de los que tienen depósito. Entonces, así que no es tan loco que lo que nos está diciendo es que, miren, los que aumentan la probabilidad de tener depósitos a plazo fijo son los que no tienen crédito hipotecario y a su vez los que tienen un balance relativamente grande de las cuentas bancarias. Si miramos ahora, hagamos un árbol un poquitito más complejo. Y ahora fíjense, vamos a ver el R un segundito. Fíjense que ya, de nuevo manteniendo el complexity parameter igual 0, bajé un poco los números. Estoy dejando que el árbol sea un poco menos parsimonioso, un poco más, que se ajuste un poco más a los datos. Le puse un min bucket igual 400. Dejo que cada nodo terminal tenga hasta 400 observaciones. Ya tengo un árbol un poco más complejo, con un poco más de granularidad. Y fíjense que vuelven a aparecer si tienen crédito hipotecario, el saldo, pero ahora también aparece la variable tipo de trabajo. Si vamos a ver un descriptivo, básicamente el mosaico entre el tipo de trabajo y si tengo depósito en plazo fijo o no, también veo claramente que es una variable que está relacionada. De nuevo, no de manera perfecta, se ven que las clases de tipo de trabajo están muy desbalanceadas, pero se puede apreciar claramente que están relacionadas. Así que tampoco parece tan loco que este árbol un poco más complejo nos esté dando a esta variable como tercera en importancia. Y por último, si queremos exagerar un poquitito, apliquemos un árbol muy complejo, pero esto lo hago simplemente no porque me parezca un buen árbol. Fíjense que acá le pongo un mid bucket igual 50, dejo que tenga muchos nodos. Y acá ya estoy mucho más cerca de correr el riesgo de tener un árbol overfiteado. Pero bueno, la verdad que este árbol no sirve para mucho. En general, este árbol o este árbol son un poco más indicativos y son árboles descriptivos que me ayudan a entender un poco
cuáles son las variables importantes y básicamente en qué sentido son importantes. Y cuáles son los puntos de corte. O también en un caso de una variable de muchas categorías me permite entender qué categorías son las que están asociadas a la target. Si quisiera buscar un árbol óptimo, como vimos en los videos, podríamos hacer algún método de validación cruzada y buscar cuál es el tamaño del árbol óptimo. Cuando hago esto, lo voy a entrenar un árbol con el árbol óptimo y lo voy a probar en test y ver un poco cómo son las métricas de ajuste. Recordando siempre que la clase mayoritaria, estas son las métricas de ajuste, tengo mi matriz de confusión. Fíjense que la mayor parte de los elementos, como de esperar, están en la diagonal, pero veo muchos elementos en la contradiagonal, lo cual no es una buena señal. Fíjense que tengo una accuracy en test de 0.64. Esto ya no es muy bueno. Piensen que la clase mayoritaria es lo que acá se llama no information rate. Tiene cerca de un 54%, por lo cual no le estoy ganando mucho a la clase mayoritaria. Siempre tengo que pensar que en un problema de clasificación dicotómica, si yo le enchufo un modelo constantemente igual a la clase mayoritaria, ya de por sí tengo una accuracy igual a la proporción de la clase mayoritaria. Pero se puede ver que con cierta significatividad esta accuracy está lejos del no information rate y por eso tengo un p-valor claramente 0. El kappa, que es la proporción de lo que me falta por explicar, la proporción que estoy explicando, es un poquito más de un cuarto, por lo cual me muestra acá que hay algo de explicación, hay una componente de explicación, pero tiene sabor a poco. Fíjense, de hecho, la sensibilidad y especificidad no son muy altas. Hay un cierto desbalanceo entre sensibilidad y especificidad. Este no es un gran modelo, pero de nuevo, el problema era complicado. Vamos a intentar después hacer algunos intentos superadores. Vamos ahora a ir a probar algunos modelos que se supone que tienen un poco más de expectativa para mejorar estos resultados.